y el día de hoy va a compartir con nosotros el pastor Carlos Alfonso Sarabia Rodríguez, alias Quiquito, desde Mérida, Yucatán. Quiero que pase aquí al frente junto con Micha, su esposa. Algunos que conocen la historia saben que Micha estaba siendo parte de la alabanza, por eso hoy cantó y tocó el piano, canta muy bonito, y también nos ayudó en la transición de los gráficos, fotografías, diseño. Y bueno, Quiquito, le dicen así, ¿verdad? Por chiquito, ¿no? Estaba a cargo del Ministerio de Niños y los niños pues, se le colgaban, jugaban con él, y pues se fueron por trabajo, pero finalmente Dios nos llamó a abrir una congregación ahí y están haciendo una gran labor, un gran trabajo. Apenas hace un par de semanas tuvieron un encuentro también ellos allá, en el que viajaron Javier, Mitch, Edson y Carla, junto ya con un equipo de ellos, desarrollaron el encuentro, y espero que en los próximos ya no tengamos que ir, que ellos lo hagan, ¿sí o no? Que ellos lo hagan, ¿sí o no? Que ellos lo hagan. Y pues quiero que les den un fuerte aplauso, son parte aquí de la familia Mundo de Fe. Aparte de que Quiquito, Carlos Alfonso, tiene nombre de telenovela, ¿sí o no? Carlos Alfonso es hermano de Javier y hermano de mi esposa también, y pues tienen un llamado muy tremendo. Gracias por estar aquí con nosotros este fin de semana. Adelante. Muy bien, buenas tardes, pueden tomar su lugar. Y antes de comenzar, quisiera agradecer al pastor la oportunidad de estar hoy aquí. Estoy muy emocionado, siempre es un nervio, una emoción, un gusto, un placer, pero sobre todo es un privilegio poder estar aquí, y amamos a nuestros pastores, son una inspiración para nosotros, para lo que Dios está haciendo en Mérida, y estamos muy felices de hoy poder visitarlos, poder acompañarlos. Y como comentaba el pastor, hace exactamente 3 años, un poquito más, nosotros nos fuimos a Ciudad de Mérida por trabajo, pero poco tiempo después, un par de meses después, yo ya no estaba en ese trabajo por el cual me fui, pero estaba ahora trabajando en la iglesia, ¿no? Dios nos llamó estando allá, y comenzamos una iglesia unos pocos meses después de haber llegado, y hoy, gracias a Dios, la iglesia lleva más de 2 años y medio. Entonces ha sido un privilegio incomparable, y en este poco tiempo Dios nos ha enseñado muchísimo. Nosotros decimos que aunque conocíamos de Dios y servíamos en la iglesia y vivíamos sabiendo quién era Dios, estar en Mérida fue un tiempo, ¿cómo se dice?, intensivo, y Dios nos mostró verdaderamente muchas cosas, y ha cambiado cosas de nosotros, y la iglesia ha sido maravilloso. Y nuestra amada iglesia se encuentra a 2 cuadras de lo que es Paseo Montejo. ¿Alguno ha visitado Mérida? ¿Sí? Bueno, si han visitado Mérida, probablemente conocieron Paseo Montejo, que es la avenida más turística, por así decirlo, más bonita de la ciudad. Y el pastor Enrique dice que es la Reforma de Mérida, ¿no? Entonces la iglesia se encuentra a solo 2 cuadras de esa avenida, pero esa avenida se caracteriza porque ahí era donde vivían los dueños de las haciendas y donde tenían las casas maravillosas. Entonces quiero mostrarles unas fotos de las casas antiguas que muestran el esplendor de la época dorada de Mérida. Entonces vamos a ver la primera imagen. Estas se llaman las casas gemelas. Son 2 igualitas pegadas una a la otra. La siguiente se llama Quinta Montes Molina, igual sobre la misma avenida. La siguiente se llama El Minaret. Entonces, en estas casas es donde vivían los hacendados de aquella época. Y yo quiero preguntarles, ¿a cuántos les gustaría vivir en una casa así? A ver, alcen su mano.
a todos, la verdad es que todos diríamos, wow, ¿no? Y hay otras casas todavía más impresionantes, pero en la época de su esplendor había únicamente dos maneras de habitar estas casas. Si tú habitabas estas casas, había solo dos maneras. Una, porque eras el dueño de esta casa, o dos, porque eras esclavo del dueño de esta casa. Entonces, los que vivían ahí era muy probablemente que fueran esclavos, porque los dueños de esas casas eran unas cuantas familias, de toda la riqueza de Mérida, pertenecían a unos pocos, y obviamente si tú estabas ahí, probablemente no eras el dueño de esa casa. Y esta población de trabajadores estaba de manera permanente al servicio de los dueños y de los hijos, y hacían estos dueños que los trabajadores contrajeran deudas a través de venderles comida, venderles medicina, de muchas cosas. Les daban un pago mínimo, y esto hacía que las personas vivieran endeudadas toda su vida. Y lo peor es que no, al morir estas personas, la deuda no se acababa, sino que la heredaban sus hijos y los hijos de sus hijos hasta que acabaran de pagar la deuda, lo que prácticamente hacía que vivieran siendo esclavos, porque no podían pagar lo que debían con los sueldos que recibían. Entonces, nuevamente les pregunto, sabiendo esta información, ¿cuántos quisieran vivir en una de estas casas? ¿A cuántos les hubiera gustado vivir en una de estas casas? Como dueño sí, ¿no? Pero como esclavo ninguno, ¿no? Entonces, al inicio todos, sí, yo vivo ahí, ¿no? Después ya nadie quiso vivir sabiendo este contexto. Entonces, el mensaje el día de hoy se titula Esclavitud voluntaria. Y para entrar al tema, quisiera preguntarles, ¿han escuchado la historia de los moravos? ¿Conoce alguien esa historia? Muy bien, se las voy a contar yo. Los moravos fue una iglesia que existió en los años 1700, lo que ahora viene siendo República Checa. Entre las creencias de esta iglesia era que la enseñanza tenía que ser en el lenguaje del pueblo, un lenguaje accesible, un lenguaje que la gente pudiera entender. También ellos pedían y querían que los cristianos recibieran la comunión. No solo eso, sino que las indulgencias y el purgatorio, la creencia en el purgatorio se eliminara. Y una pequeña comunidad de esta iglesia comenzó un movimiento de intercesión que duró interrumpidamente, sin parar, 100 años. 100 años orando día y noche. Se turnaban cada hora durante 100 años. Había una familia que oraba día con día. Pero lo que marcó la historia de estas personas es que ellos no oraban por bendiciones, ellos no oraban por riqueza, ellos no oraban por comodidad o por estar seguros, sino que ellos se derramaban a sí mismos en oración, pidiendo por la salvación de las personas del mundo. Su petición no era riqueza, era que las personas conocieran a Jesús como su Señor y su Salvador. Y mientras clamaban por estas personas, ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzó un gran avivamiento. Después de cierto tiempo, unos años después, dos jóvenes misioneros de esta comunidad escucharon que existía una isla remota a lo lejos que estaba llena de esclavos que eran propiedad de un ateo que era devotamente ateo. Él no creía en nada y tenía más de 3,000 esclavos a su servicio, pero esta persona se rehusaba a que los misioneros, los predicadores o las Biblias entraran a sus propiedad. Entonces no había manera de que las personas de esta iglesia les compartieran. Por eso estos dos jóvenes misioneros, al escuchar esta historia, estaban tan conmovidos y tan preocupados por la salvación de estos esclavos que tomaron una decisión radical. Y la decisión fue: la única manera de llegar a esta isla y alcanzar a estas personas es si nos vendemos a nosotros mismos como esclavos, para poder vivir entre ellos, compartirles el evangelio y poder
hacer que reciban a Jesús. ¿Cuántos tomarían una decisión así? Complicada. Pero las personas cercanas a ellos les decían, pero ¿por qué toman esta decisión tan radical? No tienen que hacer algo así. ¿Por qué no oran desde aquí por ellos y que alguien más haga el trabajo, que alguien más haga lo que ustedes piensan hacer? Y oren por ellos a la distancia. Pero ellos, aunque toda su familia y todos sus amigos les decían, es innecesario el sacrificio que están haciendo. Todos llegaron a despedirlos sabiendo que iba a ser un viaje sin retorno. Era un ticket solamente de ida y ellos no iban a volver porque no iban a tener manera de librarse de la esclavitud más adelante. Toda su familia, todos sus amigos les preguntaban y les decían, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se van a entregar? ¿Por qué se van a vender ustedes mismos? Jamás van a poder volver, jamás van a vivir como acostumbraban. Perderán todo lo que son y todo lo que tienen. Entonces imagínense ustedes como familia, ¿qué harían para tratar de impedir que estas personas se vayan? Sus hijos, sus esposos, quien sea. ¿Cómo sería ese clamor que harías por ellos, ¿no? O sea, piénsalo bien, recapacita, reflexiona, no lo hagas, te vamos a extrañar, nos va a doler mucho. Todas estas cuestiones eran lo que la familia les decía, pero mientras el barco zarpaba, estos dos nuevos misioneros, lo único que respondieron a sus cuestionamientos de sus familiares fue lo que tienen en su manual, y es que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. O sea, a ellos lo único que les importó fue decir que Dios reciba toda la gloria, toda la honra de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, no nos importa perder nada, que Dios se lleve el mérito. Entonces, ¿pueden imaginar esto? ¿Pueden ponerse en el lugar de la familia y escuchar estas palabras? Cambiar absolutamente todo lo que eres, todo lo que conoces, tu familia, tus amigos, tu país, todo lo que te rodea para voluntariamente escoger vivir como esclavo. Entonces, es una decisión difícil, complicada, y es una historia que si estuviéramos en esa situación estaríamos llorando todos aquí por nuestros familiares, porque sabemos que no los vamos a volver a ver. En México, como país, tenemos 200 años de vivir en libertad, y yo estoy seguro que nadie hubiera escogido vivir en esclavitud. Nadie a lo mejor va a decir, ay, a mí me hubiera encantado vivir la revolución, ¿no? Ser esclavo de los españoles, me fascinaría. Nadie diría eso, ¿no? Pero aunque la esclavitud es una palabra con un trasfondo difícil, si tú no vienes de un pasado históricamente hablando de esclavitud, puede que signifique una palabra más, una palabra cualquiera, no te va a representar nada. Y es una palabra que usamos tan común que la usamos a manera de broma en nuestra familia. Y les quiero poner un ejemplo. Imagínense que son, ¿cuántos tienen hermanos? Todos. Entonces a lo mejor se identifican con esta frase. Vas con tu hermano y le dices, seré tu esclavo si me ayudas con mi tarea, ¿no? Si me ayudas con tu tarea, voy a ser tu esclavo y voy a lavar tus tenis. Voy a tender tu cama si me ayudas con esto. O a lo mejor tu hermano te descubre haciendo algo que no debías, guardando cosas que no debías, o mensajes que no debiste mandar, ¿no? Y tú le dices, o tu hermano te chantajea, no voy a decir nada, pero vas a ser mi esclavo, indefinidamente, ¿no? Puede ser una semana, un mes, dependiendo la gravedad del secreto, es que tú vas a trabajar para mí, ¿no? O pasándolo a los papás, ¿cuántos hijos una vez que queríamos obtener algo, le decíamos, mamá, déjame ir y seré tu esclavo de la limpieza un mes? Yo lavaré los trastes sin quejarme si me dejas asistir. Si me dejas hacer esto, yo seré tu esclavo, oh madre, ¿no? Oh gran y soberana madre,
Padre, seré lo que quieras si me dejas asistir. O hasta podemos decir, si haces esto por mí, yo me entrego a ti, seré tuyo, ¿no? Haré lo que quieras, lo que necesites. Pero si no son ejemplos suficientes y no se sienten identificados, también esta palabra de esclavitud la podemos usar para mostrar un alto nivel de enamoramiento. Entonces quiero leerles unos, iba a decir versículos, pero no, unas frases de nuestros hermanos Joan Sebastián, que dice: por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. ¿Y qué dice? Y sería un honor, ay amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Ay, ¿qué tal, romántico. ¿Cuántas ya están así derretidas en su silla, ¿no? Ya están emocionadísimas. Se las cantaría, pero me voy a querer seguir, ¿no? Entonces, vamos a otro ejemplo. Y este es Javier Solís, que dice: ¿qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto tan solo para adorarte. ¿A cuántas les dedicaron estas canciones? No las amaron verdaderamente entonces, si no les dijeron que querían ser sus esclavos. Pero a diferencia de estas románticas canciones, la mayoría de los esclavos nunca decidió ni quiso ser esclavo. No era un honor, no era un placer ser esclavo, tampoco amanecían con el gusto de ser esclavo un día más, sino al contrario, siempre anhelaban tener su libertad. Pero tomando de ejemplo a estos grandes levitas y adoradores, mi intención el día de hoy es que todos nosotros podamos escoger voluntariamente ser esclavos. Y la esclavitud en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Israel, era diferente al concepto que conocemos, porque había personas que trabajaban para otros bajo el principio de servidumbre. Hay muchos versículos en la Biblia donde, si tú los lees y mencionan servicio, servidumbre o siervos, sobre ser siervos, si tú los lees en una versión moderna, una versión actual, es probable que esos versículos estén traducidos como esclavo. Ser siervos, si lo lees en una versión actual, va a decir ser esclavos unos de otros. Y estos eran esclavos en cierto sentido, aunque no necesariamente de una forma brutal y sanguinaria como lo pensamos, como se conoce la esclavitud. Estos conceptos de esclavitud no aplican a la práctica en el Antiguo Testamento. Normalmente la esclavitud, como tienen en su manual, era por 3 motivos. Número 1, por elección, o era un acuerdo mutuo. Ellos mismos decían: yo te voy a servir tanto tiempo. Lo vemos en la historia de Jacob, ¿no? Que él mismo dice: yo te voy a servir tantos años por una de tus hijas, ¿no? Después, este servicio, esta esclavitud era de duración limitada y también era altamente regulada. Quiere decir que los esclavos tenían leyes, ¿no? Había leyes que buscaban que no hubiera alguien que excediera, que maltratara solo por placer, ¿no? Sino que todo estaba regulado. Y quiero leer el siguiente versículo, que igual tienen en su bosquejo, y es Deuteronomio 15. Dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste, ¿qué dice? Siervo en la tierra de Egipto. ¿Ven cómo es otra manera de llamar
el servicio como esclavo. Y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envíes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Este versículo nos muestra que si tú tenías una deuda con una persona, tenías que trabajar para él y servirle durante 6 años. Al 7º año quedabas completamente libre, pero quiero que se pongan a pensar ahora en estos tiempos cómo sería. Imagínense que sacan un crédito millonario para comprar la casa de sus sueños y que durante 6 años tú les pagas fielmente cada pago. Y al 7º ellos te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Ahí muere. Hasta donde me has pagado, no hay problema, aquí quedamos bien. Y no solo eso, te voy a dar un dinerito extra para que amuebles esa casa. No me debes nada y yo quiero darte todavía más. Imagínense, ¿cuántos anhelan que pase eso, ¿no? Que digan, Dios, por favor, que me llame el banco, ¿no? Pero así básicamente era en esos tiempos. Tú tenías una deuda, trabajabas para que al pasar esos 6 años tuvieras la libertad, pero ¿qué dice este versículo? Que ellos podían decidir quedarse con el amo. Entonces el esclavo podía decir, sé que he cumplido con mi labor, sé que he cumplido con lo que debía, sin embargo, amo a mi amo. Lo amo tanto que estoy tan agradecido por lo que me ha dado que me voy a comprometer toda mi vida con él. Ellos podían decidir quedarse o irse. Por eso la esclavitud voluntaria no era motivada por deuda ni obligación, sino era motivada únicamente por amor y por todas las cosas buenas que su Señor había hecho y por todo lo que el amo le había dado al siervo. Entonces, esta historia nos muestra algunos puntos importantes de nuestra relación de esclavitud con Dios. Y el primer punto es, tú tienes el poder de irte libre. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes están hoy aquí en contra de su voluntad? Levanten su mano si hay alguien que lo trajeron a la fuerza. Nadie levantó su mano. Entonces, eso quiere decir que Dios no los tiene secuestrados. No hay nadie aquí obligado, no hay nadie aquí en contra de su voluntad. Puede que haya un hijo por ahí, ¿no? Que no quería venir y lo trajeron de las greñas, pero no es de esta manera, ¿verdad? Todos los que estamos aquí podríamos ponernos de pie e irnos a otro lado, o simplemente ni siquiera llegábamos, ¿verdad? Entonces nadie está atado, nadie tiene grilletes en su silla, nadie tiene cadenas. Si ustedes lo quieren, son libres de irse, pero si hoy están aquí es por algo, es porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene sueños para ustedes, ¿verdad? Entonces nadie de ustedes está obligado. Pero si ustedes deciden quedarse, porque nadie está obligado, eso nos lleva al siguiente punto, que es, debes afrontar las consecuencias de tu decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú decidiste quedarte, nadie te está obligando a quedarte, tú voluntariamente te quieres quedar, tienes que enfrentar tus consecuencias de lo que has decidido. Porque una vez que escoges vivir en esclavitud, vives para nuestro Señor. Tú tienes que saber que esa decisión tiene consecuencias y esa decisión va a arruinar tu vida. Y antes de que el pastor me baje, quiero explicarles cómo arruina tu vida decidir quedarte. Porque la decisión que tomas va a arruinar tus sueños, porque ya no van a ser tus sueños. Ya no vas a pensar solo en lo que tú quieres, solo en lo que a ti te gusta. Va a arruinar tu manera de vivir,
porque ya no puedes vivir como quieres, ya no puedes tener el carácter que se te antoje y reaccionar como quieras y ser como tú quieres, porque ya vives para alguien más. Va a arruinar también tu vida egoísta, porque ya no se trata solo de ti, ya no se trata de los beneficios que puedes obtener, sino que vas a vivir para alguien más, vas a vivir para servir a alguien más. En este caso, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, ¿verdad? Muy bien, los esclavos no tienen decisión propia. Un esclavo no puede decidir si quiere ir a trabajar o no, si quiere hacer las cosas o no. Él no decide, él tiene que hacer lo que se le mande. Por eso los esclavos no tienen decisión propia, deben de hacer lo que se les ordene. Por eso tienen que morir a lo que ellos eran, a lo que les pertenecía, a lo que tenían. Ya nada de eso se vuelve importante. Esto quiere decir que tus posesiones, tu dinero, tus logros, tu carrera, tus estudios, tus relaciones y todo lo que tengas ya no es tuyo, ya es de tu amo, ya le pertenecen a tu Señor. Entonces, quiero que leamos este versículo en Gálatas 6 y dice: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir que saber que vivimos en esclavitud es saber que has muerto a tus deseos, has muerto a tu vida como solías vivirla, has muerto a quien eres y a lo que tienes para vivir por alguien más. Por eso, como Pablo dice, yo ya no existo para el mundo, ni el mundo existe para mí. Ahora, lo único de lo que me interesa gloriarme es la muerte, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer punto. El amor a tu Señor te hace renunciar a tus derechos. Quizás hoy todos los que estamos aquí han aceptado a Jesús como su Salvador, pero eso no significa que hayas hecho a Jesús el Señor de tu vida. Podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador porque es muy fácil, es muy sencillo. Solamente tenemos que confesar, tenemos que reconocer nuestros pecados y entregárselos a Él. Eso es suficiente para decir que Jesús es nuestro Salvador. Pero para hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, tú tienes que entregarle tus derechos. Es diferente que Jesús sea tu Salvador a que Jesús sea tu Señor. Porque los esclavos por amor renuncian a sus derechos. Hay personas que aman más sus derechos que a Jesús. Aman más lo que tienen que lo que Jesús les pide. Aman más vivir como viven que cambiar, que ser transformados. Todos tenemos derecho a elegir cómo vestirnos, cómo actuar, cómo pensar, qué decir, qué auto tener, qué casa escoger, darme mis gustos, viajar, hacer lo que yo quiera. Todos tenemos derecho de hacer eso. Pero hay personas que viven siendo esclavas a todo eso, viven siendo esclavas a sus adicciones, viven siendo esclavas a las personas, al pasado, a un trabajo, a un lugar, a una persona, y por más que lo intenten no pueden salir porque están en su derecho. Viven como quieren vivir, viven anhelando algo más, viven extrañando otro lugar y solo vivimos pensando, me lo merezco, ¿no? Hasta tenemos una frase: para eso trabajo, para eso me esfuerzo, para eso hago lo que hago, para disfrutar el momento, ¿no? También vamos a leer Filipenses 3, que dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, ¿mi qué? Mi Señor.
Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Entonces, este versículo nos muestra que Pablo pone una relación personal con Cristo en el centro de su vida cristiana. Él dice, nada de lo que he tenido, nada de lo que he perdido es más importante que conocer a Cristo. Él gozosamente aceptó perder todo con tal de ganar en su relación con Jesús. Y nosotros, mi esposa y yo, aunque llevamos poco tiempo como pastores en Mérida y estamos llevando la iglesia, en este poco tiempo ya hemos tenido que renunciar a nuestros derechos, hemos tenido que renunciar a gastar nuestro dinero en lo que queramos, hemos renunciado a vivir donde quisiéramos vivir, a tener lo que nos gustaría tener, hemos renunciado a querer a lo mejor un coche más nuevo, un coche más grande, hemos renunciado a tener una propia casa, a tener nuestro lugar independiente. Nosotros, como les decía al inicio cuando nos fuimos, yo me fui solo, después estaba ya comprometido con ella, vine, me casé, nos fuimos, pero desde entonces tuvimos que sacrificar nuestro tiempo como esposos, nuestro tiempo como nuevo matrimonio, nuestro tiempo como disfrutar nuestra nueva etapa, porque muy pronto empezamos con la iglesia y empezamos a vivir para la iglesia. Entonces, desde ese momento renunciamos a descansar más, a salir más, a disfrutar, a conocer, porque en la iglesia pues nos ha tocado, obviamente como vamos empezando, ser todo, ¿no? El guardatemplo, el barrendero, el de las compras, el pastor, la de la alabanza, todo eso nos ha llevado a renunciar a otras cosas que podríamos hacer como matrimonio. Pero no quiere decir que Dios esté peleado con que nosotros tengamos mejores cosas y que Dios no nos quiere dar nada, quiere que vivamos vidas infelices. Al contrario, servir y ser esclavos de Cristo ha llenado nuestros corazones de tal forma que ahora nuestros derechos, como decía Pablo, son simplemente basura. No valen nada, no nos interesa nada de lo que podríamos tener, porque ahora simplemente el servir y ser esclavos de Cristo nos ha llenado nuestros corazones como nada podría hacerlo. Entonces, una vez que tú eres consciente de tu posición, es que te vuelves esclavo de los demás. Y ese es el último punto. Entonces pongan en su hoja, esclavo de los demás. Y quiero que leamos 1 Corintios. Y dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a alguno, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Entonces, en este versículo podría parecer que la vida de Pablo era inconsistente, ¿no? Porque de repente era el más sabio, de repente era el más débil, de repente era el inconverso, ¿no? o se juntaba con estas personas, y podría parecer que la vida de Pablo era inconsistente, pero al contrario, él consistentemente perseguía una meta que era servir a los demás para poder ganarlos. Entonces, Pablo no era inconsistente, él era consciente de lo que tenía que hacer, y él decía, si yo tengo que saber de fútbol, de béisbol, de luchas, me tengo que saber de filosofía y de lo que sea, voy a hacerlo con tal de poder conectar con alguien, con tal de poder hablar con las personas.
Entonces, a diferencia de Pablo, muchos de nosotros no nos juntamos con las personas que no piensan como nosotros, ¿no? Decimos, no, es que él tiene otra ideología, es que él piensa diferente, es que ellos son pecadores, es que ellos son inconstantes, es que ellos son religiosos, o peor aún, son americanistas, ¿no? O sea, yo no quiero juntarme con ellos. Entonces muchas veces nosotros mismos ponemos esa división y decimos, yo nada más con los de mi grupo de conexión y ahí muere, ¿no? Sino que vemos que Pablo hacía lo que tenía que hacer y todo lo que podía para alcanzar a una persona más. Y justo quiero contarles una historia de nosotros. Hace apenas como mes y medio estábamos a dieta. Nos metimos a una dieta que se llama la dieta keto, ¿no? Y esta dieta consiste en no comer azúcar, no comer harinas, no comer carbohidratos, no puedes comer nada, porque entras como en un proceso de cetosis, ¿no? Y quiere decir que si tú vuelves a comer azúcar, pierdes, ¿no? O sea, te saliste de la cetosis y vuelves a comenzar. Entonces, pero lo bueno de esta dieta, para los que son comelones como yo, es que puedes comer grasas, puedes comer carne, puedes comer queso y puedes comer lo que quieras, ¿no? Entonces para mí es la mejor dieta del mundo porque no me limita, ¿no? Puedo comer lo que se me antoje, pero ya teníamos como un mes o mes y medio de dieta y yo normalmente soy muy malo haciendo dietas, ¿no? Un día puedo estar a dieta, 5 no, 2 sí, 7 no, ¿no? Entonces puedo llevármela así mucho tiempo, o si estoy a dieta pero me doy mis permisos, ¿no? Ay, sí se vale un tamalito, ¿no? O sea, si 6 semanas o 6 días me estoy cuidando, pues qué importa que me eche una hamburguesa el domingo gigante, ¿no? O sea, se vale. Entonces soy muy malo haciendo las dietas, pero esta vez, como yo ya había llegado a mi límite de peso que yo mismo me puse, ¿no? Porque ya me había pasado mi límite anterior. Entonces, esta vez dije, bueno, ya este va a ser mi límite esta vez. Y como ya había llegado, ahora sí, yo estaba súper comprometido con mi dieta, ¿no? Ahora mi esposa era la de, ay, se nos antoja algo así. Y antes yo le había dicho, ay, pues sí, vamos, ¿no? Te lo compro o comemos o lo que sea. Pero esta vez yo era, no, pues tú come. Si tú quieres, vas. Total, ¿no? Yo voy a seguir bajando de peso y yo voy a seguir cuidándome y pues allá nos vemos cuando tenga el abdomen marcado y todo, ¿no? Entonces, esta vez yo estaba súper comprometido, diferencia que nunca antes. Y a la iglesia llegó un nuevo matrimonio que tienen 3 hijos y nos invitaron al cumpleaños de una de sus hijas. Pero esa vez nos tocaba, como les decía, nos toca hacer chalanes, pintores y todo. Ese día estábamos pintando la iglesia porque la iglesia es 100% blanca, ¿no? Entonces, con las lluvias, con todo se ensucia muy rápido y esa vez nos tocó pintar la iglesia nuevamente. Y la idea era estar como de hasta las 5 de la tarde, pero como llegaron pocas personas, pues nos tocó quedarnos de 9 de la mañana hasta 9 de la noche, comer, estar ahí todo el tiempo, limpiando, pintando y haciendo lo que teníamos que hacer. Y era el cumpleaños de ella. Nosotros ya nos habíamos preparado, ya habíamos tenido el regalo y decíamos, ya es bien tarde, qué pena con los hermanos, qué vamos a hacer, qué vergüenza. Pues hay que ir a dejarles el regalo solo por la atención y pues que nos entiendan, estábamos trabajando. Pues sí, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, obviamente, como no queríamos tardarnos más, nos fuimos hediondos, sudados y pintados como estábamos, porque era ya, vámonos ya, ¿no? Y así. Entonces yo con las greñas sueltas, pintadas, terregosas, mi esposa guapísima, como siempre, ¿no? Ella no tuvo que hacerse nada, yo era el hediondo, ¿no? Entonces, y ya llegamos a la casa de estos hermanos y tenían el zaguán abierto, pero no sabíamos dónde era la primera vez que íbamos. Entonces cuando pasamos, vemos las rejas abiertas, volteamos, ellos voltean a ver quién está pasando, nos vemos y ya dijimos, chin, ya nos vieron, ¿no? Porque la idea era dejarles el regalo
e irnos, ¿no? Entonces, cuando nos vieron, pues nosotros esperábamos como que salieran a recibirnos, pero no salían. Entonces dijimos, pues ni modo, vamos a tener que bajarnos. Tú bájate, no, tú bájate, no, tú estás más sudada, no, yo, tú, así estábamos, ¿no? El punto es que dijimos, pues ya ni modo, los dos, vamos. Yo, mi short sudado, pintado, fachas 100% así. Y ya que llegamos, los hermanos nos reciben con un plato para cada quien, con 2 hot dogs, papas fritas y así. Y entonces nos los da, porque ni siquiera nos preguntaron, ay, ¿quieren cenar? No, o sea, en cuanto entramos ya nos tenían nuestros hot dogs, ¿no? 2 hot dogs cada quien, con papas y todo así, ¿no? Y obviamente nosotros dos nos quedamos así de, ¡ay, la dieta!, ¿no? O sea, en otro tiempo yo me hubiera comido los 2 míos y los de mi esposa, sin problema. Pero en este momento yo estaba comprometidísimo con mi dieta, ¿no? Entonces, ya que estamos preparándonos nuestro hot dog, cebollita, jitomate, chiles, catsup, mostaza, todo lo que no podíamos comer, yo le decía, si nos comemos nada más la salchicha, o sea, porque salchicha sí podíamos, ¿no? Y dejamos el pan y las papas. Entonces estábamos así como platicando en secreto en lo que nos lo preparábamos. Y ya le dije, nos vamos a ver bien mal, o sea, ¿qué grosería es eso? O sea, no. Entonces, pues los dos como que nos vimos con resignación y fue como, todo sea para la gloria de Dios. Entonces, y nos echamos nuestros hot dogs, pero no solo eso, como era una fiesta infantil, nos sentamos y nos llevaron pastel con extra chantilly de colores y así, ya saben, pastel de niños. Y apenas nos estábamos acabando el pastel y nos llevan los cupcakes, ¿no? Con más chantilly y cosas que no podíamos comer. Y entonces los dulces, la bolsa de dulces, la bolsa de palomitas, la bolsa de frituras y cosas que amo, pero en ese momento no. Entonces, de verdad, fue un dolor ceder mi dieta, ¿no? Porque yo estaba comprometido con la causa, pero en esta ocasión tuve que cederlo. Y me acuerdo que ya cuando nos íbamos, obviamente agarré mis dulces, mis cupcakes, mi pastel y me lo llevé. Y en el coche yo iba comiéndome palomitas, bien enojado, y le decía, es que no es posible, ¿cómo? O sea, ¿cómo con palomitas y un hot dog rompí mi dieta? ¿No? O sea, y como eran 11 de la noche, yo le dije, pues hubiera sido otra cosa, tacos, algo más así que se me hubiera antojado. Pero esto, o sea, no tenía antojo, no quería, ¿no? O sea, pero el punto es que dije, como Pablo, tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, comí hot dogs ¿y qué quiere decir esto? Esta historia nos lleva a saber que cuando sirves a las demás personas, muchas veces vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Vas a tener que hacer cosas que no te gustan hacer. Vas a tener que callarte cuando quieres responder. Vas a tener que someterte. Vas a tener que guardar la prudencia. Vas a tener que ser tú, como dice la Biblia, el que ponga el otro cachete, ¿no? Vas a tener que sacrificar cosas de ti, porque un esclavo no elige a quién sirve y a quién no. Un esclavo sirve a todos. Imagínense a un esclavo en una casa. Él no puede decir, ay, no soy yo solamente al Señor, tú hijo, no me pidas nada, ¿no? Que te atienda tu mamá. ¿Qué le hubiera pasado a ese esclavo? Lo matan al instante, ¿no? Entonces uno, cuando acepta ser esclavo, no elige a quién servir y a quién no. Y es por eso que servir a los demás es una labor muy cansada. Servir a los demás es algo que va a requerir toda tu energía. Y hay una frase del pastor Robert Barriger que dice, el mundo se maneja por hombres cansados. El mundo, nuevamente, se maneja por hombres cansados. Entonces, si encuentras a una persona que no está cansada, es probable que esa persona no esté haciendo nada. Entonces, ¿cuántos están cansados el día de hoy? No sean chismositos nomás porque... Pero si estás cansado, felicidades, quiere decir que estás haciendo algo. Si tú no estás cansado,
dijera a mi mamá, ponte a hacer algo, ¿no? O sea, ponte a trabajar, sirve, haz otras cosas. Porque una persona cansada es aquella que puede hacer más cosas. Una persona ocupada siempre va a tener más tiempo para hacer cosas que una persona con tiempo. Cuando uno no tiene tiempo, encuentra la manera de ser eficiente. Cuando uno está muy ocupado, te salen manos, ¿no? Puedes hacer más cosas. Simplemente las mamás, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? ¿No? Yo pienso en mi mamá, ¿cómo le hizo para cuidar a 6 hijos más su esposo y que todos somos de mi pre, ¿no? Entonces imagínense cuánto tiempo tenía que estar en la cocina para hacernos de comer, como a 100, ¿no? Que nada más éramos 6, ¿no? Pero pareciera. ¿Cuánto tiempo tenía que hacer eso y qué tan rápido lo tenía que hacer para además ayudar y hacer las demás labores de la casa y estar al pendiente de todos? Y mi mamá seguramente nunca tuvo tiempo, pero siempre, si se necesitaba, ella encontraba cómo hacerlo, podía hacerlo. Hay personas que les dices que te ayuden con algo y no pueden porque tienen que hacer una cosa en el día, ¿no? Entonces te dicen, no, es que hoy mi día está bien ocupado, tengo que ir al gimnasio a las 8 de la noche y pues ve, no me va a dar tiempo si te ayudo, ¿no? Entonces, el concepto de esclavitud no nos gusta. A nadie le gusta pensar y verse como un esclavo. No queremos renunciar a nuestros derechos, queremos vidas moderadas, vidas acomodadas, vidas donde solamente hagas lo suficiente, o vidas en las que tú decides qué hacer con tu tiempo, tú decides a quién sí ver, a quién no, y tú decides vivir una vida en la que tú eres el jefe, en la que nadie te tiene que pedir cuentas, tú solamente vives para ti mismo. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que por amor nos sometamos a su voluntad, hagamos lo que se nos manda y sobre todo vivamos para servir a Él y a los demás. Entonces, todos somos esclavos de algo más. Yo les quiero preguntar, ¿de qué son esclavos? Piensen en su momento, en la mañana decían en los testimonios, yo era esclavo de esto, yo era esclavo de aquello. Todos somos esclavos de algo. Pero personalmente, para mí y para mi esposa, hemos decidido voluntariamente ser esclavos y responder como responde Pablo en el siguiente versículo. Y quiero que me ayuden a leerlo. Y dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el día de hoy quisiera que se pongan de pie y que si tú el día de hoy estás dispuesto, pongas tu nombre en este versículo. Pero no quiero que lo hagan solo por hacer. Sí, yo, Carlos, esclavo de Cristo, amén. Sí, yo, Enrique, esclavo de Cristo, es lo que digas, ¿no? Sino que verdaderamente, si tú estás consciente, quiero invitarte a que pases al frente mientras escuchamos este canto. Si tú estás consciente de esta decisión de ser esclavo de Cristo, que tú pases al frente y hagas este compromiso con Dios. Porque al inicio, cuando leíamos el primer versículo, decía que cuando un esclavo tenía la oportunidad de irse, pero no se iba, su amo entonces agarraba su oreja, la marcaba y prácticamente le hacía una perforación para mostrarle a los demás que él no era un esclavo por deuda, sino por voluntad propia, un esclavo por amor. Y si hoy ustedes están pasando al frente, no es porque están obligados.
nadie está obligado, sino que hoy cada uno de ustedes conscientemente y entendiendo lo que significa, están mostrando a Dios que quieren quedarse con Él, que quieren hacer este compromiso y ser marcados por Él, donde ustedes le dicen a Dios: Dios, yo te pertenezco, Dios, yo soy tuyo, no porque te debo algo, sino porque quiero estar, porque tú has sido muy bueno conmigo. Y mientras escuchamos este canto, que tú puedas levantar tus manos y decirle a Dios por qué quieres hacer este compromiso con Dios. Toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, Y ahí levanta tu voz y dile: Dios, Jesús, toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria es tuya. Solamente tú mereces nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestros corazones, Dios, hoy te pertenecen. Hoy vivimos para ti, Dios. Conscientemente decidimos rendirte nuestro corazón, Señor, porque solo tú eres digno de nuestro corazón. Eres el único que merece nuestro sacrificio, mereces nuestro servicio, Dios. y que el Cordero Solo tú, Dios. reciba la recompensa de su sacrificio. Y que tú puedas decir: y que el Cordero Dios, tú mereces todo reciba lo que yo estoy dejando a la un lado. recompensa. Todo lo que me ata a este mundo no vale nada con tal de ganarte a ti, Dios. Gracias, Dios. Y tú dile: Dios, nada de lo que hoy dejo a un lado vale la pena. Solo tú eres suficiente. Solo tú mereces que podamos ser mejores personas, Señor. Si yo hoy renuncio a todo, si hoy yo renuncio a las personas, a mis derechos, a mi pasado, es por querer ganarte a ti, Señor. Es por querer vivir para ti, servirte a ti, Señor. Gracias, Dios, porque solamente tú eres digno de ser exaltado. Y con tu boca, con tus palabras, exalta a Dios, porque Él merece tu adoración, porque Él merece que le reconozcas, que le sirvas, que entregues tus derechos a Él. Solo tú, Dios, eres digno de ser exaltado. Digno es el Señor Jesús, merece el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Y ahí que tú puedas levantar tu voz, reconoce que Él es el que merece el honor. No tus propios derechos, no lo que tú quieres, no lo que tú crees que mereces. Solo Dios merece nuestra adoración. Solo Él merece el honor de ser exaltado. Dios, hoy renunciamos a nuestros derechos, Señor, porque aunque tú nos has dado la oportunidad y la libertad de irnos, Señor, hoy queremos quedarnos aquí, Señor. Queremos ser marcados por tu presencia. Queremos ser marcados por tu Espíritu, Señor, y que los demás sepan que no estamos aquí por una deuda, Señor, sino porque te amamos, porque te necesitamos y porque queremos cada día más de ti, Señor.
Que hoy todas las personas que están aquí al frente, Señor, decidan servirte y que vivan para servir a los demás, Señor, sabiendo, Dios, que tú utilizas a las personas ocupadas, Señor. Tú utilizas a aquellos que reconocen que no pueden y que en su debilidad acuden a ti, Señor. Gracias porque solo tú nos das lo necesario para buscarte, para rendir nuestras vidas a ti, Señor. Y gracias, Dios, porque estamos seguros y sabemos que los demás verán en nosotros, Señor, las bendiciones que recibimos de tenerte a ti como nuestro Señor y como nuestro amo. Gracias, Padre.